¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su nombre. Préstame el azul, a ver. Sí. Gloria a Dios. Aleluya. Qué regocijo es estar esta mañana en la casa de Dios, ¿verdad? Puede sentarse, hermano, siéntense. Aleluya. Dios es bueno, aleluya. De verdad que cada mañana que tenemos el privilegio de levantarnos y dar gracias porque Dios es bueno, es un regocijo. Amén. En esta mañana los pastores no están en casa, pero la iglesia sigue para adelante. Amén. Atendiendo asuntos personales. Amén. Pero Dios es bueno. Esta semana que tuvimos, viernes, miércoles, ¿quiénes se gozaron el viernes en la vigilia? No, pero de verdad, ¿quiénes se gozaron? Habían personas que querían que siguiera hasta que amanezca. Amén. Pero Dios a la una, más o menos 1:30, se terminó y realmente cada predicador, cada adoración del viernes, como a las 2, ¿verdad? A las 2. Cada adoración, cada predicador dejó una palabra en la iglesia. Y esta mañana también Dios tiene una palabra para la iglesia. Y en la semana, el miércoles como el viernes, parte de lo que Dios tiene esta mañana, Dios también habló esos días. Sabe que la iglesia va en una transición. Y parte de lo que Dios le ha revelado al pastor, al ángel de la iglesia, es que la iglesia tiene que buscar intimidad. Intimidad. Ahora, para uno tener intimidad con Dios, hay pasos que hay que dar. Y en esta mañana, yo les voy a hablar a ustedes de algunas cosas que la Biblia nos enseña y de cómo, como pasa el tiempo, hay personas que aún están en la iglesia, siguen marcando paso, porque se resisten al cambio. Y en esta mañana el tema por el cual yo voy a hablar es cambiando la mentalidad. ¿Cómo el tema? Cambiando la mentalidad. Porque si la iglesia va a otro nivel, usted no puede pasar con la misma mentalidad. Entonces muchas veces queremos cambio, queremos cosas nuevas, pero seguimos haciendo lo mismo. Y parte de lo que voy a hablar con usted esta mañana es del pueblo de Israel. Sabe que desde la antigüedad Dios le prometió a Abraham que mirara hacia el cielo y que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo. Y le dijo, mira, te voy a dar una tierra que fluye leche y miel. Y esa palabra Abraham la pasó a Isaac. Isaac la pasa a Jacob y a Esaú. Jacob la pasa a sus hijos. ¿Me entiendes? Y así, de generación en generación, la promesa que Dios le dio a Abraham se iba pasando uno a otro. Pero ¿qué pasa? Llega un momento, como todos sabemos, que el pueblo, después de José, que está en Egipto, el pueblo queda en cautiverio, queda esclavo. ¿Cuántos años? 400 años. Pero la palabra que había germinado o que se había sembrado en el pueblo de Israel estaba vigente. El pueblo sabía que la promesa que Dios le había dado a Abraham se tenía que cumplir. Llega el tiempo. Dios prepara a Moisés. Lo saca de Egipto, lo lleva al desierto. En el desierto se le muestra. Le dice, mira, Moisés, tú has sido escogido para liberar a mi pueblo. Y todos conocemos la historia de que Moisés dijo, no, pero como yo soy tartamudo, yo no puedo. Como muchas veces nosotros tenemos quejas o tenemos un grupo de excusas para no llevar a cabo el proceso o el trabajo, la función que Dios nos ha encomendado. Pero cuando Dios tiene algo, por más que tú brinques y saltes, tiene que hacerlo. Y le dice, olvídate de eso. Yo pondré a alguien que hable por ti.
Y Moisés sigue para adelante y cumple lo que Dios le ha prometido o le ha encomendado. Y van del faraón. Dice, mira faraón, esto y esto y esto y esto. Yo quiero que, Dios quiere que tú liberes a su pueblo. Faraón accede y el pueblo sale de Egipto y va al desierto. Pero cuando sale de Egipto y va al desierto, se encuentra con un primer obstáculo. Se encuentra con el Mar Rojo. Cuando Dios te da una promesa, muchas veces creemos que todo es color de rosa. Muchas veces nos quejamos cuando empezamos a ver obstáculos, cuando empezamos a ver tribulaciones, cuando empezamos a ver procesos. Venimos a los pies de Dios y muchas veces nos venden una película, un sueño. Oye, ven a Cristo y todos tus problemas serán resueltos. Y la gente viene a la iglesia y a la primera resistencia que encuentra, dice, por aquí más cerca. Me hablan mentira. ¿Qué Dios es ese? Pero ven acá, pero yo estaba mejor en el mundo. Pero ¿por qué yo estoy en la iglesia? Pero ¿por qué se me levantó el vecino? ¿Por qué mi jefe, mis compañeros me aplaudían? Ahora no. Ahora ya llegó fulano, ya me miran con los ojos cortados. Sale el pueblo de Egipto. ¿Se encuentra con quién? Con un obstáculo, con el mal. Dios le dice a Moisés, todos sabemos esto. Moisés, que tiene en la mano. Él se para, coge la vara, toca el agua. ¿Y qué hizo el mal? Se abrió. Pasó en seco el pueblo. Llega al desierto. Le da hambre al pueblo. A veces uno tiene que leer la Biblia y como imaginarse ese momento de un pueblo pasando, eran alrededor de 3 millones, 4 millones de israelitas pasando el Mar Rojo. Y quizá usted pasando y viendo una pared de agua por aquí y otra por acá. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Cruzan el mar, llegan al desierto, le da hambre. Dice la Biblia que los israelitas empiezan a quejarse y a decirle, Moisés, pero ven acá. ¿Por qué no trae el desierto? Nosotros estábamos bien allá en Egipto. Teníamos comida, cebolla, ajo. Yo le decía que a veces hay que transportarse. ¿Cómo va a ser que tú veas una majestuosidad de abrirse el mar en dos, de ver la grandeza de Dios? No obstante, ver cómo Dios lo sacó de Egipto con las plagas, tan tangible que Dios trataba con el pueblo, y aún así la mente seguía igualita. No sé si me estoy dando a entender. Ven las manifestaciones de Dios. La palpan con su mano. Porque muchas veces el que no ha visto Dios obrar, quizás uno le da la chance de decir, está bien. Pero el que ha probado el evangelio, el que ha probado la grandeza de Dios, ¿cómo es que tú dudas tan fácil? Como el tema, cambiando la mentalidad. Cambiando la mentalidad. El pueblo sale de Egipto, llega al desierto, pero la mente sigue en Egipto. Muchas veces estamos en la iglesia, como el pastor decía, creo que el miércoles o el viernes, que estar unido y unánime no es lo mismo. Podemos estar aquí en la iglesia, pero la mente está en el mundo. Hoy estamos esta mañana aquí, pero la mente está en qué voy a hacer en la tarde. ¿Qué voy a comer yo hoy? ¿Qué voy a hacer? Entonces, por más que tú quieras que Dios, que el Espíritu trabaje contigo, no puede porque tu mente no está en sintonía con lo que está demandando hoy Dios aquí en la casa. Y el pueblo estaba en el desierto, pero su mente estaba en ajo y cebolla. Dios lo ve. Moisés clama a Dios. Dice, está bien, tranquilo. Maná. Le manda maná. Pero como Dios sabe que el pueblo tiene su mala costumbre, dice, mira, oye, de lunes a viernes, 6 días, va a coger la porción diaria.
Dios sabe por qué le dijo. Yo imagino a esa gente guardando, cogiendo, así. Y muchos almacenaron, desobedecieron y agarraban a la garata con puño. Y no, pues guárdate. Porque pasa muchas veces eso. Que vemos la manifestación de Dios, pero seguimos dudando. No creemos que el Dios que me suplió hoy, también mañana lo puede hacer. El Dios que te suplió hoy, mañana lo puede hacer. El Dios que te suplió hoy, mañana también lo hará. y le decía, cuidado, el sexto día, sí, tú vas a coger para los demás días, pero 6 días es una sola vez. Y sigue Dios manifestándose al pueblo. Más para adelante vemos que en el desierto, en el día, un sol, un calor tremendo. Una columna de nube. Una nube que tapaba del sol. En la noche, el desierto en frío. Una columna de fuego. Siguen viendo la manifestación de Dios palpable. Siguen viendo a Dios cuidándolo aún en los momentos difíciles. Pero la mente sigue igual. Dios viene, mensaje a la casa, sembrador de fe, mensaje tremendo. El pastor tiene como 2 meses trabajando temas del corazón. Vienen invitados, hablan de cosas grandes para la iglesia, de cómo Dios quiere que la iglesia se mueva. Pero veo gente que siguen igual. La mente sigue cautiva. Tienen fortalezas. Y no hay cosa más difícil que romper fortalezas. Porque las fortalezas te retienen. 400 años de esclavitud. Ese pueblo estaba cautivo mentalmente. Aunque esperaban una promesa, pero la mente todavía estaba esclava. Es como la película que yo vi de unos esclavos, que llega alguien con una mente abierta. Mayormente en la antigüedad, los esclavos eran más que los guardias que los protegían. Y eran más fuertes. Eran morenos fuertes, robustos, porque trabajaban mucho agricultura, fuerza bruta. Y llega uno que era libre, pero lo pusieron esclavo. Y le dice, pero ven acá. Pero somos más fuertes. Y mira la cara de los demás esclavos y lo ve decaído. Le dice, podemos vencerlo. Podemos vencerlo. Pero estaban tan encerrados, tantas fortalezas mentales, que aún viendo que tienen la fuerza para vencerlo, decían, no podemos. No podemos. Porque si tu mente no es libre, tú seguirás siendo un cautivo de todo lo que te oprime. Y el pueblo veía la manifestación de Dios. Vamos para la Biblia mismo. Y veía la manifestación de Dios, pero seguía terco. Al punto tal que Moisés va al monte a buscar, a conectarse con Dios. Y dura un par de días afuera del pueblo. Y lo que primero hacen es que se vuelven otra vez a las tradiciones egipcias. Se olvidaron fácilmente de las grandezas que Dios le había dado, que habían visto. Moisés baja, ve el pueblo descarriado en su mayoría y dice, pero ven acá, ¿qué está pasando? No sé si me estoy dando a entender. Cambio de mentalidad. En el pueblo que salió del desierto, dice la Biblia que no todos llegaron a ver la tierra prometida, la gran Canaán, la tierra que se le había prometido a Abraham, a Isaac, a Josué, a Jacob. Esa generación que salió de Egipto, solamente 2 pudieron llegar a la tierra prometida. Pero
donde vamos a trabajar hoy, a leer las escrituras, es el cambio de mentalidad de la generación que dirigió Moisés con la generación que le tocó dirigir ¿a quién? A Josué. Si estudiamos la escritura, vemos que la forma de Dios tratar con las dos generaciones es diferente. Es diferente. También el liderazgo de Josué y el de Moisés fue diferente. Josué era un hombre joven con una visión diferente. Aparte de que ya vio cómo Moisés trataba al pueblo y Giselle dijo, aguántate. Hay cosas que Moisés le trataba así, pero no daba resultado. Yo quiero que busquemos en Josué 3. Aleluya. Josué 3. Cambiando la mentalidad. Dios quiere que la iglesia venga con una actitud diferente. Porque si venimos con la misma actitud, mentalidad, venimos por cliché o por costumbre, lamentablemente, mis hermanos, estamos perdiendo el tiempo. Sinceramente, estamos perdiendo el tiempo. Porque hay gente que años vienen, años van en la iglesia y siguen igual. Cuando mis hijos nacieron, cada proceso, cada mes, cada temporada, uno lo iba monitoreando. Joely, a los 7 meses, Joely empezó a caminar. Justin como a los 9 meses o al año. Pero si pasa el año y uno ve que su hijo, cosas que él normalmente ya debería hacer, no hace, uno como padre, ¿qué hace? Se preocupa. Se preocupa. Porque todo en la vida conlleva un cambio. Si la iglesia sembradora de fe cumplimos 5 años, no puede ser la misma de hace 2 años. El año 2026 no puede entrar con la misma mentalidad del 24 ni el 25. Jaja. ¿Sabía algo, hermanos? Muchas veces queremos que Dios nos bendiga, pero nosotros nos descuidamos en lo que nos corresponde a nosotros. Josué 3, aleluya. Ahí. Dice así. Primero, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron a Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposando allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas, sacerdotes, que la levantan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya una distancia de como 2000 codos, no os acercáis a ella. Dejémoslo ahí, siéntese. Vemos 2 generaciones. Saca a Dios el pueblo de Israel de Egipto. El primer obstáculo que se encuentra es ¿con qué? Con el mal. Ahora, muere Moisés. Y si leemos el capítulo 1, cuando Dios le habla a Josué, le dice: oye, Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Pregunta: ¿no vio Josué a Moisés morir? ¿Por qué Dios se lo repite? Si Josué lo vio, era el escudero, ¿por qué Dios cuando lo va a llamar le dice? Y le dice: oye, mira que te mando
que te esfuerces y seas valiente. Cuando leemos el capítulo 1, vemos que esta palabra se repite muchas veces. Quizá Josué tuvo miedo. Y le aseguro que sí. Porque no era poca cosa que le esperaba. Aparte, era un joven que había visto la forma de cómo el pueblo se comportaba aún construida Moisés, y ahora Dios le está encomendando la misión de guiar a ese pueblo. Y le dice: mira que te mando, que te esfuerces y seas muy valiente. Mira, hermano, si a mí me dice: mira, Joel, mira que te digo, sé valiente. Oye, pero sé muy valiente. Como que esa palabra muy me pone a pensar. Varias veces me dice Víctor: muy valiente. Señor, pero guárdate, pero ¿por qué tú me dices tanto eso mismo? Y Josué alaba a Dios, dice: no hay problema. Dice: porque todo lo que pisares de tus pies yo te lo voy a dar. Sale el pueblo de Egipto. Moisés se encuentra con el mar rojo. Saca la vara, le topa, se abre. Pero vemos que para pasar al otro nivel, para seguir avanzando, el primer obstáculo que se encuentra el pueblo es con el río Jordán. En las antigüedades, para definir territorio, como no había tantas mediciones geométricas, lo que se hacía era que ponían límites territoriales, pero a través del río. Los ríos marcan separación. El río marca división. ¿O si me deben entender? Sale de Egipto, primera separación. Ya el pueblo debió pasar a otro nivel en el Mar Rojo. Sin embargo, no cambió mentalidad. Muere Moisés. Dios le dice: vamos a pasar a otro mover. Y vuelve y le pone otro obstáculo, otro río, diciéndole: cambia la mente. El modo operandi de Dios ahora con el pueblo es diferente. Y Dios le da dirección a Josué. La Biblia se trata de ¿qué? De principios. Y el pastor viene recalcando siempre que la obediencia es más que el sacrificio, y que obedecer no es difícil. Obedecer es seguir ¿qué? Instrucciones. Joel, siéntate ahí, siéntate. Lo que pasa es que a nosotros no es difícil obedecer. Por el corazón vuelto al mal que tenemos. Y Dios le dice a Josué: oye, haz esto así, así, así. Manda a los sacerdotes que levanten el arca. En una prédica anterior yo le hablé de que es el arca. De que cuando el pueblo estaba en el desierto, Dios le dice: yo quiero habitar con mi pueblo, yo quiero que me hagas un arca. El arca representa la presencia de Dios. Y le dice: vamos al otro lado, vamos a cruzar el Jordán, pero tiene que ser bajo mis órdenes, tiene que ser bajo mis principios. Y le dice: ve a cada carpa, a cada tribu, líder, que tienen que levantarse cuando vean que los sacerdotes levanten el arca. Pero hay algo que a mí me hizo como abrir la mente. Y es que en la dirección que le está dando, le dice: tiene que haber una distancia entre el arca y el pueblo. Pero también le dice: tienen que santificarse por 3 días. ¿Qué implica la santificación antes de pasar el Jordán? El Jordán simboliza muchas cosas. Porque también, si entendemos, antes de Jesucristo empezar su ministerio, ¿dónde fue bautizado? El Jordán significa transición, cambio de posición. No sé si me están entendiendo. Pero yo no puedo transicionar con una mente arcaica, con una mente en el pasado. Y parte del cambio de mente es
santificarme. ¿Sabe que parte de lo que Dios está hablando con la iglesia es la intimidad? Y esta mañana, mientras yo me levanté y estaba repasando una cosa, me llegó a la mente que a veces pasa mucho en los matrimonios, de que hay personas que están con su pareja, están teniendo intimidad, pero la mente está en otro lugar. Están teniendo intimidad, pero la mente está en otro sitio. Hay gente que quieren tener intimidad con Dios, pero su mente no está alineada a Dios. ¿Y sabía que cuando la Biblia dice el lecho sin mancilla, se refiere también a la mente? La mente. No solamente el lecho sin mancilla es tu fornicar o adulterar, es aún con tu pareja, tú estar pensando en otra persona. Eso es el lecho sin mancilla. Entonces, para tú tener intimidad con Dios, la que Dios quiere realmente, para que tú llegues al nivel que Dios ha prometido, tu mente no puede seguir pensando en Egipto, no puede seguir pensando igual. Y Dios manda al pueblo a santificarse y le dice que no vayan cerca del arca. Ajá. Y yo leía y decía, pero ¿por qué? Si se supone que dice ahí, leímos, creo que el 3, vamos a ver, el 3:3. No, el 4, dice, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Por tanto, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Wow. Pero ¿cómo va a ser que si el arca es la guía, Dios me dice que tengo que estar aproximadamente a 1 kilómetro lejos del arca? No puedo ver el arca, pero yo no sé para dónde voy. Dice ahí que el pueblo nunca había pasado por ahí. ¿Cómo es que tengo que estar lejos del arca? Miren la diferencia de cómo Dios ahora está tratando con el pueblo. Los judíos, los israelitas salieron de Egipto, pero tenían que ver la cosa para poder creerla. Con este pueblo es diferente. Tú tienes que caminar sin ver. Aquí está impuesta la fe. Tú tienes que avanzar, seguir la presencia de Dios, aunque no la vea. Seguir la dirección. No sé si me dan entendido, iglesia, o me estoy dando a entender. Aunque no vea el arca, tú tienes que seguir en la dirección que se te dio. Y dice que cuando se levantan los sacerdotes con el arca, van hacia el Jordán. El milagro que va a suceder ahora también es diferente al milagro que sucedió cuando Moisés. Dios le dice, para que el milagro sea manifiesto, los sacerdotes tienen que mojarse los pies primero. Pero ven acá, Dios mío. Pero ¿qué tú quieres decir con esto? Y a veces uno vuela la mente y dice, pero ven acá, pero según tengo entendido, este pueblo que viene con Josué es un pueblo que quizás no conocía mucho de agua. Hello. En el desierto no abundan los ríos, ni la piscina. ¿Cómo es que ahora, si tú me abres el mar, yo voy a pasar, aunque hago por aquí, yo voy a pasar en seco? Pero no me diga que me meta al agua si yo nunca he pasado por ahí, tampoco sé nadar. ¿Cómo me voy a meter al agua si no sé nadar? Fe. Fe. Y Dios dice, el milagro será hecho, pero tienen que primero entrar al agua. Y el pueblo obedece. Pero ¿qué había después del Jordán?
tierra prometida. Lo que Dios le había prometido a sus ancestros. Las promesas que Dios te dio, hay que mojarse los pies para conseguirlas. Hay que cambiar la mentalidad. Ajá. Y el pueblo se levanta. Ajá. Y dice que los sacerdotes se meten al agua, mojan sus pies. Lo tremendo de esto es que, a diferencia de Moisés, este pueblo no vio el milagro face to face. A medida que iban caminando, el agua iba bajando. ¿Sabe por qué? Porque hasta que tú no te metas al agua, el milagro no será visible en tu vida. Hasta que no te metas al agua, el milagro no será visible en tu vida. Y no es que Dios no quiere, claro que sí. Porque si estudiamos las escrituras, usted dirá, pero ¿por qué Dios, en su soberanía, Víctor, no agarró y le entregó de una vez la tierra? ¿Por qué Dios, en su soberanía, no destruyó a todos los enemigos? ¿Sabe qué pasa? Creo que en Deuteronomio dice que Dios permitía que el pueblo de Israel tuviera enemigos para probar la obediencia de su pueblo. Muchas veces en nuestras vidas se levantan adversidades, se levantan problemas, dificultades, es para ver qué tan arraigado y tan confiado estoy. Señor, quita de mí este aguijón. Hay aguijones, hay aguijones que no se quitarán de nosotros. ¿Sabe algo? Mira, a veces leemos la Biblia y creemos como que un cuento de Adán. La Biblia dice, resistí al diablo, someteo a Dios, resistí al diablo de nosotros. Arimendi, ve acá. Arimendi, ve acá. Aleluya. Él es Arimendi. Aleluya. Muchas veces creemos como que el diablo no nos puede tocar. Arimendi, empújame. Otra vez, empújame. Ahora, cuando la Biblia dice resistir, no es él allá y yo aquí. Porque muchas veces no queremos, Señor, el diablo me está atacando. Señor, ¿qué pasa? Se me levantó el vecino. Resistí al diablo, someteo a Dios, resistí al diablo y él irá en nosotros. Empuje María media hora. Oh, otra vez. Oh, con fuerza. Oh, otra vez. Eso es resistir. Él está al lado mío. Él tiene que hacerme fuerza para yo poder resistirlo. Si no recibimos ataques, fuerza, resistencia de las cosas, no hay resistencia. Aparte de cuando él me empuja, yo tengo que estar bien posicionado. Porque si estoy con los pies juntos, me empuja, por más que yo quiera, la gravedad me va a mover. Entonces, para yo poder resistir al diablo, tengo que estar en intimidad, posicionado. No sé si me están entendiendo. Pero a veces como que el evangelio que nos pintaron, como que no es el que realmente es. El evangelio que quizá creemos que de Paquito, no es. El evangelio es vivencia. El evangelio es vivencia. Resistí al diablo, someteo a Dios. Resistí al diablo. Es decir, someteo a Dios es ponte, obedece, colócate en la posición de brecha. Cuando el diablo viene por aquí, ya yo estoy posicionado. Ya tengo la posición correcta para la investidura, la resistencia que me haga, poder resistirla. Entonces hay cristianos que son ñoños. Por eso el pueblo de Israel, la primera generación, era un pueblo ñoño. Que a la primera resistencia pensaba otra vez que me voy a descarriar. Yo estaba mejor en el mundo.
Oye, en el mundo yo tenía de todo. Mi cuenta siempre estaba bien. Mis amigos me hacían mucha chelcha. Me invitaban para todos los sitios. Pero ahora no. Ahora tengo que estar de rodillas. Ahora a veces tengo que comer arroz con habichuelas solo, vacío, con huevo. No sé si me voy a entender, hermano. ¡Wey! ¡Gózate! Oye, el desierto es la antesala a la bendición. Los procesos son antesala a cumplimiento de promesa. Ayer, ¿sabe qué? Mi esposo y yo hace un tiempo nos sentamos y hablamos que queremos cambiar un poco la dinámica familiar. Yo todo el tiempo, desde que nos casamos y antes, yo era empleado. Pero había cosas que me retenían con el tiempo con Dios. Hubo un tiempo del 2011, 2000, hasta 2015, por ahí, 16, yo en mi guagua, yo hacía transporte turístico y cosas así. Y tenía mucho tiempo de ministerio. Incluso nosotros íbamos a distintas provincias a apoyar pastores, a dar clases de piano, de canto. Jeffrey iba con nosotros, estaban empezando. Y llegó un tiempo, 2017, que yo dije, me voy a emplear. Y duré 6 años empleados, casi 7 años. Y cuando veo que tengo cierta dificultad, porque ya el empleo me está agotando mucho, digo, negra, yo quiero que Dios nos vamos a otro tipo de entrada. Y parte de eso es tener más tiempo para la iglesia, para el ministerio y también para con la familia. Y optamos por comprar un carro. El carro yo haciendo Uber and Drive, pero mi esposa antes tenía que pagar taxi para ir al trabajo. Gracias a Dios ahora yo me levanto con ella, lo que hacía lista. Muchas veces yo le ayudo con los niños para hacer desayuno así. Es decir, cosas que yo no hacía antes, ahora lo estoy haciendo. Pero el enemigo, cuando tú te pones a la disposición y él sabe que algo de bendición, a veces usa formas para que tú digas, pero realmente lo que estoy haciendo, lo que yo empecé a hacer es de Dios. Te pone como para que tú dudes del paso que tú hiciste en fe. No sé si me están entendiendo. Compro el carro excelente, pero desde que lo compro empiezan a ver algunos defectos, que la batería se dañó, que se dañó el aire. Quiero que me entiendan, ¿verdad que sí? Y empiezo yo, y mi esposa quizás, por acá, pero la guagua era vieja, era del 2001, pero la guagua, una guerrera, nunca dio tanto problema. Y este carro supone que es para bendición, que para un emprendimiento, está dando dificultad, pero realmente será Dios. El hecho está que yo, el jueves, en la noche, tengo un sueño. Mi esposa es muy dada a soñar. Pero no sueño de que, ay, me soñé con la barriga alta, no. Porque muchas veces, yo quiero que entiendan, el pueblo de Dios carece por falta de qué. Y muchas veces hay cosas que ignoramos. Últimamente yo le estoy dando mucho énfasis a los sueños. Porque en la antigüedad los patriarcas se movían a través de los sueños. Wow, escuchen esto. Y a través del cielo. Y yo decía, creo que con los líderes de caballeros, el por qué Dios, cuando llama a Abraham, lo saca afuera, le dice, mira al cielo, ¿qué tú ves? Le dice, las estrellas. Dios le está hablando a Abraham porque Abraham conocía de los astros por descendencia de sus padres. Pero en la antigüedad, así como se pasaba el conocimiento, las promesas de Dios para el pueblo, también se pasaban la forma de cómo Dios habla. Si vemos a Jacob, cómo Dios le habló, dice que se acostó, puso su cabeza en una peña y él tuvo un sueño. La gente
en la antigüedad no soñaba por soñar. Pero había gente que también eran expertos para traducir lo que el sueño decía. Yo me acosté y vi una escalera, ángeles que bajaban y ángeles que subían. Ajá, pero ellos tenían la traducción de ese sueño, ya sabían. Lo mismo pasa con José. José tiene un sueño, le echan el soñador, pero vos digo, y es de lo que digo, que cuando José da el sueño, sus hermanos interpretaron el sueño. Es decir, Jacob, su papá, le había hablado de que los sueños tienen significados. Por eso en el palacio vuelve y sueña ¿quién? El rey de Egipto, el Herodes. Sueña. ¿Y quién tiene que buscar? Miren, para que ustedes vean que parte de las cualidades que buscaban los reyes en aquel entonces era que sus séquicos tuvieran ¿quién? Personas que tuvieran la habilidad de leer sueño. Entonces, yo el jueves sueño que al lado de mi carro hay un gato grande y que yo me levanto del carro, salgo del carro y cojo un palo y empiezo a darle por la cabeza al animal. Pero no era un gato pequeño, era un gato grande como un perro. No reprenda. Y empiezo a darle por la cabeza, por la cabeza, por la cabeza. Como yo no soy dado, le decía que ahora que estoy a interpretar, no le digo nada a mi esposa. Me voy temprano, la llevo al trabajo, sigo trabajando. Como a la 1 o a la 2, llego a la casa para cocinar, para comer, abro el carro. De repente, como a las 4, cuando voy a salir a buscar a mi esposa, que estoy para el carro, me dice alguien, mira, te chocan el carro. Yo, ¿cómo así? Cuando voy, me dice, mira, excúsame, estaba parado atrás de ti y el carro se me aceleró. Y te choqué por atrás. Pero, ¿cómo así? Pero usted es un hombre, un chofer viejo, ¿cómo que se aceleró? Dice, no sé, se me aceleró el carro. ¡Pum! Me chocó por atrás. Yo respiré profundo. Me chocó por atrás. Un hombre que, ¿te entiendes? Llamó a mi esposa y me chocó por atrás. Me dice, ¡ay, santo! ¿Me entiendes? Eso fue el jueves. El viernes. Ayer en la mañana, mi carro está nítido. Hablo con el señor también. El lunes me va a resolver. Ayer en la mañana, pan, salgo a trabajar. Cuando voy a trabajar, que voy a prender el aire, me da un olor a quemado. Hace poco habíamos resuelto el problema del aire, del compresor. Pan, se trancó el compresor. Se dañó el compresor. Ahí viene la duda. Viene, pero ven acá. ¿Qué pasa? Pero yo, un poquito reacio, no, bien, pero ¿qué pasa? Porque muchas veces, para tú poder predicar con veracidad, tú tienes que, en su mayoría, vivir lo que tú predicas. ¿Me estás entendiendo? Tú tienes que vivir lo que tú predicas. Porque muchas veces, wow, y pasó, me llegó. ¿Por qué Dios permitió? Ay, que Job pasara por el proceso. Cuando Job pasa por el proceso, dice, cambia la forma de hablar, cambia la mentalidad. Dice, oh, de oída te había oído, pero ahora yo fui quebrantado y ahora te veo. Ay, 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 ay. De oída. Pero ahora Job ya habla con autoridad. No fue en vano que Dios dijo, oye, Satanita, Satán, ahí tú estabas. ¿No has visto mi siervo Job? Sí, es muy fácil. Tú lo tienes protegido. Tú le das todo lo que quiere, te protege. José levantaba en la mañana y decía, ay, yo voy a hacer sacrificio para que se me proteja todo. Es fácil así. Yo voy a sacar de la cuenta de banco que tengo millones. Dame yo agarrar 1,000 pesos, llevarlo a la iglesia para que Dios me proteja los millones que tengo. Todo el tiempo ha sido millonario. Todo el tiempo ha tenido mucho.
Vamos a bajar que caiga. Vamos a bajarlo de la altura. A ver si aún en la aflicción sigue sacrificando. No sé si me están dando a entender. Por eso Dios a su pueblo no le entregó la tierra prometida así. Porque él quería que su pueblo aprendiera primero a luchar, a obedecerlo. Porque esto no es un cuento de hadas. Lo que estamos viendo ahora no es nada comparado con lo que se pelea espiritualmente. Y cristianos con una mentalidad de pacotilla, con una mentalidad enclenque, con una mentalidad de doble ánimo, no va a lograr pasar al otro nivel. Ajá, no sé. Yo quiero que la iglesia entienda que Dios quiere llevarnos a grandes cosas y que la iglesia está siendo trabajada con el corazón, con el carácter. Con el carácter. Dios no quiere gente que caliente los bancos. Amén. Es tiempo de que nos levantemos. Digamos, aquí estoy. Esta iglesia hay muchas áreas donde trabajar. Hay ministerios bastante. Pero muchas veces vamos a la iglesia y como quizás no me han dicho, no me han jalado, no me involucro. No, es tiempo de que te involucres porque la iglesia es de Dios. Amén. Y dice, sigamos, dice que el pueblo empieza a caminar. Pero la Biblia dice que a distancia de donde el pueblo está pasando. Wow, yo me voy a aquellos tiempos y entender cómo Dios obraba. Con los judíos, con la primera generación, ellos vieron palpable la columna de agua de ambos lados y pasaron en seco. Pero en este milagro, dice la Biblia, sí, dice la Biblia que a distancia, aguas arriba de donde ellos iban pasando, dice que se levantó una presa. Dice que el agua se contuvo. Aunque ellos no veían el milagro palpablemente, hace rato que cuando se levantaron a seguir la presencia de Dios, el arca, ya arriba estaba la presa deteniendo el agua. Hay veces que tú estás orando, como le pasó a Daniel, por un milagro, algo en tu vida, y hace tiempo que ya Dios te respondió. Hace tiempo que ya Dios te dio la orden. Pero a veces queremos caminar cuando vemos. Y Dios en este tiempo quiere que tengamos la mentalidad del pueblo que era dirigido por Josué. Ya el milagro estaba hecho, una columna de agua, una presa. Y cuando el pueblo va pasando, el agua va bajando. La mentalidad, mis hermanos. Dos generaciones diferentes, con un modo operandi diferente, porque Dios quería trabajar con su pueblo. Porque si seguían con la misma mentalidad de Egipto, Canaán era muy lejos. Otro punto que quiero que pongamos atención es que Dios hacía grandes cosas con el pueblo de Israel. Era para que sus enemigos escucharan de la grandeza de Dios con su pueblo. Dice la Biblia que cuando cruzan el seco, cruzan el Jordán, se encuentran con Jericó, que era la próxima ciudad que seguía para conquistar. Días antes, Josué no comete el error que cometió Moisés al enviar 12 espías. Josué manda 2. Y algo que me ayuda a entender la mentalidad de esta generación es que cuando llegan a Jericó, quien le accede morada
quien lo protege es una mujer de la vida alegre. ¿Era quién? Rahab. Ahora, todo está planificado. Porque, escuchen esto, al parecer ya Rahab era una experta escondiendo hombres. ¿Cómo así? Sí. Ya era una experta. Por eso Dios permitió que sea Rahab. No fue por casualidad. Dios tiene gente preparada de antemano para que te suplan lo que tú necesitas. Oh. Pero si el pueblo o los espías que fueron a inspeccionar la tierra de Jericó hubiesen sido hombres con atadura, con mentalidad arcaica, no guerreros, no hombres que dice, ¿por dónde es? Cuando llegan allá, ¿qué tú trabajas? Yo soy prostituta. Ay. ¿Cómo? Ay, no. Entiendan, ya la mente de esos dos espías no era una mente arcaica, era una mente que estaban en visión. Por eso no le importó que una prostituta, una mujer que era despreciada, no le importó el qué dirán, le diera albergue para cumplir una promesa o cumplir con una misión que se le había dado. Cuando se corre la voz de que ellos están en Jericó, pero antes de ahí, algo que me partió aquí, como dicen, la mente, la masa encefálica, la tutuma aquí, como dicen, es que cuando la joven Rahab lo ve a ellos, le dice, yo sé quiénes son ustedes. Y tranquilo, porque el pueblo está atemorizado. Ellos han visto la grandeza que Dios ha hecho con ustedes desde que salieron de Egipto. Una pregunta. ¿Qué tiempo hacía que había salido el pueblo de Egipto? Dice que duraron 40 años en el desierto. Es decir, que el pueblo de Jericó fue pasando de generación en generación, diciendo, por ahí viene un pueblo que su Dios es grande, que su Dios abrió el mar rojo. Pero otra cosa, las murallas de Jericó no se hicieron en 2 días. Hacía años que ya ellos estaban atemorizados y se habían preparado de antemano con una muralla invencible. Y cuando leemos para adelante dice que las puertas estaban cerradas, pero sigue diciendo muy cerradas. Ya la bendición, la promesa que Dios te dio, ya está desatada. Los enemigos, el diablo está derrotado. A veces nosotros que no lo creemos. Y ella le dice, tranquilo, que ya los guerreros están todo el mundo asustado. Están asustados porque es que ya han visto demasiadas cosas que Dios ha hecho con ustedes. Aparte, ya vieron que el Jordán fue abierto. Dios se manifestó. Es decir, Dios, aparte de que permitía que el pueblo viera las grandezas, también era para que se corriera la voz que el Dios que está contigo, que el Dios que nos protege, es un Dios grande y fuerte. Aleluya. Cambiando la mentalidad. Eso era por si acaso los espías, al ver la muralla grande, tutubeaban un chin. Pero al escuchar la declaración de Rahab, se engrandecieron. Abrieron
Las alas son pan comido ya. Dios quiere que cambiemos la mentalidad. Intimidad. Pero con una mente conectada. Dice que quien conoce el corazón del Padre es el Espíritu. Y si tu espíritu no está alineado al Espíritu de Dios, por más intimidad que tú quieras tener, no va a lograr tener la conexión. La iglesia tiene que entrar a otro nivel. Cambiar el ciclo. Cambiar el ciclo. Sembradores Fe es una iglesia diferente. Nuestro pastor es un pastor diferente. Es un pastor de Dios. Es un pastor que Dios le da el rema para cómo dirigir su pueblo. Pero la iglesia tiene que estar conectada. Tiene que ser buena tierra para que la palabra que emana de este altar, todos podamos ser bendecidos y cambiados. Amén. La palabra que emana. Dice que el aceite cae aquí. De la cabeza, barba, camarón. Pero lamentablemente, si tú no estás conectado al cuerpo, el aceite no va a llegar. Tiene que estar conectado al cuerpo. ¿Me doy a entender? ¿De qué lado estás? ¿De qué lado estás? Defínete ahora. Defínete ahora de qué lado estás. ¿Estás de lo que son o de lo que no son? ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Han aprendido algo esta mañana? De verdad que Dios nos ha hablado esta mañana. Y vuelvo y digo, la palabra es espada de doble filo. Corta para allá y corta para acá. Realmente Dios nos ama. Y la mentalidad, la fortaleza tiene que ser destruida. Diga, Señor, heme aquí. Envíame a mí. Quita de mí lo que sea obstáculo para yo pasar al otro nivel. Para yo cruzar el Jordán. Cruzar el Jordán indica pasar al otro lado. Y voy al otro lado. Hey, créalo, hermano, créalo. Declárelo. Amén. Póngase de pie, iglesia, póngase de pie. Aleluya. Si hay alguna visita, algún amigo que quiera aceptar a Cristo en esta mañana como su Salvador, levante la mano y oramos por él. Amén. Es una mañana de gozo. Que el Señor nos siga bendiciendo grandemente. Amén. El miércoles no se quede. Le exhorto también que mañana lunes, miren, los lunes estamos dando un discipulado que no es por casualidad. Es de Apocalipsis. Y muchas personas brillan por su ausencia en la conexión. Esta iglesia somos como 100 y pico. Y tanto los adoradores como los líderes, toda la iglesia debe conectarse. Porque los días son malos. Por tanto, no sea insensato sino entendido. Hay que estar percibido. Hay que cambiar la mentalidad. ¿Me están entendiendo? Conéctese para que se goce y aprenda. Amén. Miércoles, rompimiento. El viernes, culto de jóvenes de JI. No se quede, congreso. Aleluya. El domingo 21, esta iglesia tenemos un pasadía que yo estoy loco que llegue. Yo estoy loco que llegue. Aleluya. Para jugar domino con mis hermanos. Jugar domino. ¡Ay! Ahí, yo no sé ustedes. Yo pongo ficha. Y si hay cancha, yo también tiro mi bolita para lado. Así que ese día no se quede. Es un día de familia. Por eso dije,
Defínase. Si es de sembradores, únase. Porque hay gente que no son de la iglesia y quieren ir. Amén. ¿Cómo es, Jeffrey? Claro que sí, así es. Así que le soltamos que todavía hay espacio, con tiempo, a Brendio, al pastor, a hermana Ana. Acérquese, hermanos. La iglesia va de gloria en gloria. Amén. Así es. Señor, gracias por esta mañana. Gracias porque tú eres digno, tú eres santo, Padre amado. Gracias porque tu palabra es palpable en esta casa, mi Dios amado. Gracias, Padre, porque cada predicador, cada tema que se pone aquí, cada que se desglosa, es alineado a esta casa porque tú nos amas, mi Dios amado. Gracias porque la visión que tú le diste a nuestro pastor está alineada a los preceptos tuyos, mi Dios amado. Gracias, lo protegemos donde quiera que estén él, su esposa, las niñas, Padre amado, donde quiera que estén, dale refrigerio, tranquilidad, que se gocen, Padre amado. Gracias por cada uno de los hermanos que están esta mañana, que apartaron este tiempo para juntos exaltar y aprender de tu palabra. Padre, que lo que resta del día y de semana, Señor, podamos estar gozosos en ti, mi Dios amado. Gracias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y recuerde que somos indetenible. Saludos, hermano, y goces, hermano. Aleluya.